En este video vamos a revisar la pupila. La pupila corresponde al diafragma del iris. Al ser un agujero a nivel ocular, permite la entrada de los haces de luz desde el medio externo hasta la retina para formar la imagen. La pupila tiene un diámetro aproximadamente de 3 milímetros, siendo su diámetro ideal de 2.4 milímetros, y su diámetro va a estar dado por una acción sinérgica y antagónica de dos músculos específicos. Por un lado vamos a tener el músculo esfínter pupilar. Este se encuentra en el borde pupilar y son fibras circulares. El esfínter pupilar o el esfínter del iris va a ser un músculo liso cuya contracción va a permitir disminuir el diámetro pupilar o generar miosis. Por otra parte, tenemos el músculo dilatador del iris. El músculo dilatador del iris tiene una configuración radial y se inserta desde la raíz del iris hacia el esfínter pupilar. Su contracción, por su parte, como músculo liso, va a generar un aumento en el diámetro pupilar o midriasis. Para poder tener el diámetro pupilar ideal se requiere un balance entre la contracción de músculo esfínter pupilar y músculo dilatador del iris, aunque es bien sabido que el esfínter pupilar tiene mayor acción sobre el músculo dilatador del iris y por eso se logra este diámetro ideal de 3 milímetros. Adicionalmente, en la parte posterior de la pupila vamos a tener el músculo ciliar. Este músculo ciliar va a tener unas fibras longitudinales, unas fibras radiales y unas fibras circulares cuya contracción permite la acomodación. ¿Por qué? Porque la contracción va a permitir relajar las zónulas que se insertan en el cristalino y por ende aumentar el diámetro anteroposterior del cristalino. La inervación de estos músculos lisos va a estar dado principalmente por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es el sistema encargado de la inervación involuntaria del cuerpo. Dentro de esta inervación involuntaria vamos a tener dos tipos de sistema que también trabajan de manera sinérgica pero antagónica. ¿Cuáles son estos dos tipos? Por un lado tenemos el sistema nervioso simpático. Este se encarga de toda la regulación bien conocida como huida y lucha. Por otro lado tenemos el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de la inervación del cuerpo en reposo. El sistema nervioso simpático es el que va a inervar principalmente el músculo dilatador del iris, generando midriasis. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático va a inervar el esfínter pupilar con un 3% de sus fibras, mientras que el 97% restante va a inervar el músculo ciliar. Esto, como consecuencia, va a generar tanto miosis como acomodación. Cabe resaltar que estos músculos tienen receptores para ambos tipos de sistema, pero predominan en el músculo dilatador el sistema nervioso simpático y en el músculo esfínter pupilar el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo llega esta inervación a estos músculos? Entonces, inicialmente, respecto al esfínter pupilar, vamos a tener entonces que la primera neurona parasimpática se va a encontrar en el hipotálamo en su cara anterior. La segunda neurona la vamos a encontrar ya en el tallo cerebral, donde se genera toda la regulación de reflejo fotomotor y consensual a nivel de los núcleos de Edinger-Westphal. Esta neurona emite sus axones que viajan a través de la división inferior del tercer par cuando éste se divide en inferior y superior a nivel de la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita. Viajan los axones de la neurona preganglionar con esta división del tercer par y llegan específicamente en la parte posterior del globo ocular al ganglio ciliar. En el ganglio ciliar, estas neuronas van a hacer sinapsis, donde posteriormente emiten las posganglionares a través de los nervios ciliares posteriores cortos. Con estos nervios ciliares posteriores cortos viajan por el espacio supracoroideo a inervar con sus fibras parasimpáticas 1. El músculo ciliar y 2.
el músculo esfínter pupilar. ¿Cómo se logra esta inervación? Si diagramáramos lo que sería el músculo liso, vamos a tener que en su superficie va a tener unos receptores que van a ser específicos para este músculo liso y van a ser receptores muscarínicos de la subdivisión, que es una subdivisión de los receptores colinérgicos del cuerpo. Estos receptores muscarínicos a nivel ocular van a ser específicamente los receptores M3. ¿Cuál es la característica de estos receptores muscarínicos? Que son específicos para el ligando acetilcolina. La acetilcolina se libera a nivel de la hendidura sináptica en la región postganglionar de los nervios parasimpáticos, y al liberarse y al unirse a su receptor específico va a generar la contracción muscular que detona en miosis en el esfínter pupilar y acomodación a nivel del músculo ciliar. Por otra parte, es importante evaluar cómo se genera la contracción del músculo dilatador. Entonces, el músculo dilatador, como ya lo veíamos, tiene una inervación simpática. La primera neurona simpática se va a encontrar a nivel del hipotálamo, pero va a ser en su región posterior. La segunda neurona la vamos a encontrar a nivel de la médula espinal. Es decir, los axones de esta primera neurona simpática viajan a nivel del tracto intermedio lateral por entre el tallo cerebral para llegar específicamente a la médula espinal, al centro cilioespinal de Busch. Este centro cilioespinal de Busch se encuentra entre C8 y T1, y allí vamos a encontrar la segunda neurona simpática donde se va a hacer la sinapsis. Esta segunda neurona simpática emite sus axones a través de los nervios espinales en su porción ventral y viajan por la cadena simpática de manera ascendente hasta llegar al ganglio cervical superior. En este ganglio cervical superior vamos a encontrar la tercera neurona simpática. Esta tercera neurona simpática emite sus axones y viajan estas fibras postganglionares en conjunto con la pared externa de la arteria carótida interna. Esta carótida interna hace su trayecto ascendente por el cuello hasta llegar principalmente a la base del cráneo, por donde entra por el agujero carotidio. Realiza su trayecto intracerebral en conjunto con las fibras postganglionares simpáticas hasta el punto en el que se encuentra en el seno cavernoso con el trigémino en su porción V1. Estas fibras postganglionares se unen al nervio nasociliar de V1, el cual ingresa a la órbita por el anillo de Zindt y en su trayecto va a dar los nervios ciliares posteriores largos. Estos nervios ciliares posteriores largos reciben estas fibras simpáticas que viajan a través del espacio supracoroideo hasta llegar al músculo dilatador del iris. Allí, al generar la contracción, me van a dar la midriasis. Diagramando como lo veíamos anteriormente con el músculo esfínter sobre el dilatador, tenemos el músculo liso que tiene en su superficie unos receptores que van a ser específicos, pero en este caso no van a ser adrenérgicos, no van a ser colinérgicos, sino adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos, específicamente los receptores alfa 1,
son específicos para el ligando, en este caso sería el ligando norepinefrina. La norepinefrina se libera de la hendidura sináptica de las terminaciones de las neuronas postganglionares simpáticas y al unirse con el receptor genera la contracción del músculo dilatador generando midriasis. Entonces, ahora bien, si podemos hablar, entendiendo estas vías de la farmacología de la pupila. En primer lugar, vamos a tener un tipo de medicamentos que van a ser los midriáticos. Estos medicamentos midriáticos tenemos dos tipos de medicamentos dependiendo de su mecanismo de acción. Por un lado, tenemos los antagonistas colinérgicos. Como veíamos, los receptores colinérgicos se encuentran a nivel del esfínter pupilar y a nivel del músculo ciliar. Estos medicamentos, ¿cómo actúan? A nivel de estos dos músculos, lo que vamos a tener es que se tiene el receptor específico colinérgico M3 al cual se une la acetilcolina. Estos medicamentos midriáticos se unen de manera competitiva a este receptor e inhiben la acción de la acetilcolina que no se puede unir a su receptor. Por lo tanto, generan una parálisis que impide la contracción del esfínter pupilar y del músculo ciliar. Si no se genera una contracción del esfínter pupilar y del músculo ciliar, vamos a tener que hay midriasis por predominio de la acción en la balanza del músculo dilatador, que es simpático, y además vamos a tener que se genera cicloplegia por no contracción del músculo ciliar. ¿Qué medicamentos actúan por medio de esta vía? Vamos a tener como número 1 la atropina. La atropina es un cicloplégico por excelencia que usamos al 1%. Este cicloplégico vamos a tener que es tanto cicloplégico como midriático. Su acción midriática la alcanza de primera y esta acción la alcanza en un tiempo estimado entre 30 y 40 minutos. Mientras que su acción cicloplégica la alcanza en un tiempo más tardío de 60 a 180 minutos. Al ser un cicloplégico por excelencia, tiene mayor duración de su acción cicloplégica, sin embargo, su duración en total a nivel de los músculos lisos oculares es de un promedio entre 7 y 14 días. Por otro lado, tenemos el ciclopentolato. El ciclopentolato también viene a una concentración, predominantemente la que usamos nosotros, al 1%. Su acción tanto midriática como cicloplégica se inicia entre los 25 y los 65 minutos y tiene una duración que oscila entre las 6 horas y las 24 horas. Por ende, cuando lo usamos, preferimos formularlo cada 12 horas para asegurar una acción sostenida. Finalmente, tenemos la tropicamida. La tropicamida es la de menor duración de los tres mencionados y por ende es la que más usamos en consulta, el famoso midriasil. Este viene a una concentración del 0.5 al 1% la tropicamida y la que usamos en midriasil es del 1%. La tropicamida tiene un inicio de acción que sí es más esperable entre los 30 minutos, 30 a 40 minutos, y su duración oscila entre las 2 horas y las 6 horas, siendo un promedio de 4 horas y por ende, al tener menor duración, es el que preferimos en consulta, tanto para evaluar fondo de ojo bajo dilatación farmacológica como para evaluar refracción bajo cicloplegia. El segundo tipo de medicamentos midriáticos vamos a tener que van a ser los agonistas adrenérgicos. Estos agonistas adrenérgicos
como bien su nombre lo explica, van a actuar directamente sobre los receptores adrenérgicos que se van a encontrar en el músculo liso del músculo dilatador del iris. Al ser un agonista, se unen específicamente al receptor y potencializan la acción de la noradrenalina, o sea, actúan como si fueran ligando noradrenalina y aumentan la acción muscular generando una contracción del músculo dilatador que se traduce en midriasis. El medicamento que usamos a nivel de la consulta va a ser la fenilefrina. Esta fenilefrina viene a varias concentraciones de 2.5, 5% y 10%, pero la que usamos en consulta es de 2.5%. ¿Qué es importante notar acá? Esta actúa solo sobre los receptores adrenérgicos que se encuentran en el dilatador. Por ende, ¿qué pasa a nivel del músculo esfínter pupilar y del músculo ciliar? No realiza mayor efecto sobre estos músculos y por ende es difícil realizar una midriasis sostenida debido a que pues está conservada la acción del esfínter pupilar que busca miosis. El inicio de la acción de la fenilefrina va a ser aproximadamente de 20 a 60 minutos y su duración puede ser de aproximadamente 2 a 5 horas, pero lo importante de tener en cuenta acá es que este no va a ser el tiempo que va a durar en midriasis, sino que va a durar el tiempo de acción en la fenilefrina fuera de la pupila como a nivel de los vasos subconjuntivales, donde va a generar vasoconstricción. Por ende, la fenilefrina generalmente lo usamos en medicamentos como lo es el TP o medicamentos que son combinados con un midriático cicloplégico. Finalmente, nos falta el otro tipo de medicamentos que van a ser los mióticos. Dentro de los mióticos, el principal usado va a ser la pilocarpina. El mecanismo de acción de los mióticos va a ser un agonismo colinérgico. Es decir, como mecanismo similar al que veíamos previamente, estos medicamentos van a actuar a nivel del músculo esfínter pupilar y músculo ciliar sobre los receptores muscarínicos M3. Se unen al receptor M3 y realizan una unión ligando-receptor que favorece la contracción muscular. Esta contracción muscular se va a traducir en miosis a nivel del esfínter pupilar y en acomodación. La pilocarpina que usamos en consulta es del 1%. Esta tiene un inicio de acción más rápida, que es de aproximadamente 15 minutos, y su duración es corta, aproximadamente de 2 horas. ¿Qué es importante saber? Que esta puede venir en concentración del 0.25, pero aquí en Colombia no la tenemos disponible y por eso realizamos unas diluciones en consulta que nos permiten la evaluación de la pupila tónica de Addy. Finalmente existen otros medicamentos mióticos que no suelen estar usados en nuestra rutina diaria y por eso no vamos a evaluar en la revisión del día de hoy. Muchas gracias.